Buenas tardes. Hoy es 7 de abril del año 2014. Desde nuestro centro de trabajo, quien les saluda muy cordialmente, María Isabel Sánchez, con un grupo de trabajo para la Corporación Educativa Arcosur, les quiero presentar información acerca del suceso del 9 de abril del año 1948. El Bogotazo. Una historia que dejó marcas en el corazón de nuestros compatriotas de la tercera edad y a quienes quisimos entrevistar para que nos cuenten esta historia. Empezamos con nuestra reportera Angie Achuri, quien entrevistó a una persona adulta mayor y esto fue lo que nos compartió. Muy buenas tardes, me encuentro en el municipio de Ubaté con el señor Juan de Dios Achuri, quien nos contará sobre el Bogotazo, una época de violencia. Buenas tardes, señor Juan de Dios, por favor cuéntenos. ¿Usted dónde vivía en esa época y cuántos años tenía? Yo estaba aquí en Ubaté ese día del Bogotá, se debe decir, ¿no? Yo supe yo inmediatamente al ver esa violencia, me fui para el campo y les avisé a mis padres. ¿Y qué más? Yo tenía la edad de 13 años, esa época. Yo vine un viernes que vine a mercado acá. Y al ver eso, inmediatamente me fui para la casa. ¿Por qué motivo discutían los partidos liberal y conservador? O sea, ¿cuál era la causa de la rivalidad? La causa era por los partidos liberal y conservador. ¿Y ellos por qué discutían? ¿Cuál fue la causa de la pelea? Por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y sabe usted, don Juan, quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán era político, estaba como para la presidencia. Y en esa época el presidente era el doctor Mariano Espina Pérez. Mariano Espina Pérez. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Juan de Dios Achuri, por su atención y le agradecemos. De la misma manera, gracias. Esto fue un acontecimiento que se recuerda en este mes de abril, el llamado Bogotazo. Seguimos con información en otras partes, aledañas a Ubaté, para la Corporación Educativa Arcosur. Angie Achuri. Muchas gracias, Angie. Y ahora vamos con nuestra periodista Laura. Buenas tardes, Laura. Adelante con su entrevista. Muy buenas tardes, me encuentro en otro punto del municipio de Ubaté con una persona que nos va a compartir sus recuerdos de los partidos políticos liberal y conservador. Señora Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Su merced, ¿usted vivió la violencia en ese tiempo? Sí, señora, yo era pequeña, pero la viví y alcanzo a recordar. ¿Cómo la vivió? Pues nosotros la vivíamos porque en ese tiempo papá era el que a él lo amenazaban y todo, y él se quedaba de noche. Él había hecho un ranchito en unos barrancos y él dormía allá. Y nosotros nos dejaban encerrados en la casa. ¿Por qué cree que hubo esta guerra entre liberales y conservadores? Pues eso sí yo no sé porque yo alcanzo a recordar eso y era que eran muy rencorosos en un partido contra el otro. ¿Algún familiar suyo fue víctima de esta violencia? No, no recuerdo. No, pues no alcanzo a recordar, tal vez no, señora. ¿Su merced dónde vivía cuando pasó esta guerra, esta violencia? En San Cayetano. Vivía en una vereda que se llamaba Los Urales. ¿Su merced nos quiere compartir algo, otra cosa que su merced recuerda o sus padres le hayan comentado? Pues no, así no. Recuerdo sí que amenazaban a mi papá que esta noche le llegamos a la casa, que esta noche ya llegaban a matarlos, que mi papá se salía a dormir afuera él a cuidar y nos dejaba a nosotros encerrados. Ah, bueno.
Señora Rosa, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, esto es todo por el momento para la Corporación Educativa Arcosur. Le informó Laura. Gracias, Laura. Por último, tenemos a nuestra reportera Joana Sierra, quien entrevistó en el municipio de Sutatausa. Veamos, Joana, qué nos tiene preparado. Joana, buenas tardes. Buenas tardes, me encuentro en el municipio de Sutatausa con el señor Antonio Gil, quien también nos va a compartir sus recuerdos. Don Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. ¿Sabe quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue un liberal que iba para la presidencia. Con sus propias palabras, ¿pertenecía a algún partido político? ¿Cuál? El Partido Liberal. En esa época de dolencia, ¿dónde vivían sus padres? En Casablanca. ¿En qué época de violencia, dónde vivían sus padres? En la vereda Casablanca, Cogua. ¿Qué sucedió tiempo después con esos partidos políticos liberal y conservador? Siguieron peleando por la guerra. Muchas gracias, don Antonio. Esta fue una entrevista desde el municipio de Sutatausa, quien les informa Joana Sierra, para la Corporación Educativa Arcosur. Que tenga buena tarde, don Antonio. Gracias, Joana. Así terminamos este informe presentado por las alumnas del grado ciclo 4 bajo la dirección del profesor Luis Carlos y la coordinación de quien presentó María Isabel Sánchez. Que tengan buena tarde, nos vemos Dios mediante en una próxima emisión. Hasta pronto.